Claro, acá empiezo. Pues miren, como les decía, existe hipótesis que dice de cómo el virus, por la inflamación, sí es el mecanismo fisiopatológico que explica todo el problema, ¿no? Y creo que esto va acorde a eso. Porque vean las variables de más fuerza de asociación para desarrollar lesión renal aguda severa, pues fue ventilación mecánica, vasopresores, leucocitos y procalcitonina, que esto a veces creo que puede ser un confusor, obviamente, por una sobreinfección bacteriana, pero los factores de más fuerza de asociación son los asociados, válgame la redundancia, con procesos de inflamación y no muchos otros que también históricamente habíamos creído que sí. Pero hay algunos que dicen que pues estamos viendo lo de sepsis, lo de toda la vida de sepsis. La sepsis bacteriana no es nada nuevo, lo hemos visto, nos hemos enfrentado a estos episodios, así que pues no valdría la pena hacer tanto o asustarnos con un evento que conocemos de toda la vida, ¿no? Porque vean las similitudes, es prácticamente igual, obviamente pues con la divergencia de que uno es bacteria, uno es virus, pero prácticamente la tormenta de citocinas y los mecanismos de daños con DAMPs, PAMPs, inflamación sistémica, microangiopatía trombótica, son prácticamente iguales. Pues. Pero también los medicamentos que hemos usado durante la historia para tratar COVID-19, no quiero decir que esto sirva o no, pero estos medicamentos por sí solos también dan daño renal. Por ejemplo, hidroxicloroquina da podocitopatías, algo muy parecido a Fabry. Lopinavir, ritonavir dan daño renal agudo, remdesivir da toxicidad mitocondrial, plasma convaleciente, inmunoglobulina intravenosa, daño al túbulo proximal. Y por ejemplo, vean cómo cloroquina, hidroxicloroquina, que seguramente en su país, al igual que el mío, fue muy famoso al inicio, puede hacer que las células apoptóicas celulares del túbulo contornado proximal no migren a ese proceso de apoptosis que deberían de ir. Y el sistema de autofagosoma se ve inhibido por cloroquina. Bajo la hipótesis también que pudo haber servido para que el virus no entrara, bueno, también puede impedir que tengas esa autofagia que es completamente natural. Por otro lado, podríamos ver también mecanismos de hipovolemia. Los pacientes duran 4 o 5 días en su casa con fiebre, con náusea, vómito, llegan hipovolémicos. Obviamente el choque, la infección viral, inflamación, rhabdomiólisis, súper común, sobrecarga de fluidos, la sobreregulación del sistema renina-angiotensina, la ventilación y obviamente los síndromes cardiorrenales. Pero todo esto no importa, incluso no importa si el paciente entra o desarrolla el daño renal agudo temprano o tardío. Aquí dividieron temprano o tardío. Temprano era que hicieras el daño renal agudo antes que cualquier otra falla orgánica. Y tardío era que desarrolles una falla orgánica y después daño renal agudo. Es lo mismo, noten la fuerza de asociación a muerte cercano a 2.5 a 3 veces más. Así que, pues para ellos dicen que es lo mismo si es aquí en la comunidad, si es en el hospital, temprano o tardío, pues prácticamente todos se asocian a que te vas a morir con mucha más frecuencia. Y noten rápido, pues un análisis súper rápido, no es un análisis, simplemente les describo como 153 pacientes que hemos tenido en el hospital donde trabajo, la mayoría son hombres con una proporción de 2 a 1. La muerte hospitalaria en nosotros es del 47% y de los que hacen CADIGO, el 53% más de la mitad es el CADIGO 3, el más severo. Hemos tratado pacientes en hemo, en peritoneal, y más de la mitad de ellos sin ningún tipo de diálisis, o sea, una enfermedad obviamente devastadora. Pues. Con esto concluyo que el riñón es el segundo órgano más afectado por SARS-CoV-2, después del pulmón, obviamente. Casi la mitad de los pacientes tendrán alguna alteración renal. 3, las anormalidades renales son estructurales y funcionales, como la de los electrolitos, por ejemplo. Los mecanismos de daño renal agudo por SARS-CoV-2 son múltiples y acorde al contexto del paciente. O sea, si estás en terapia, si estás en tu casa, si estás en una sala común, ¿no? La necrosis tubular aguda han sido las alteraciones más encontradas en anormalidades del sedimento urinario, 85% de las veces, y de glomerulopatías asociadas, obviamente las más, digamos, nuevas en este contexto han sido las colapsantes, sin duda el COBAN, las microangiopatías trombóticas y las membranoproliferativas. Con esto termino y estaré atento a sus comentarios, cualquier pregunta y como les digo, si quieren la plática, escriban al correo y con mucho gusto se las envío. Gracias, Jonathan. Muy interesante tu charla de fisiopato. Perdonen el corte que hubo, no sé qué pasó, algo, sabe que estamos en vivo, como dicen en Dominicana.
Adelante, pueden abrir sus micrófonos para hacer algún tipo de pregunta sobre el tema y o también pueden escribir en el chat. Jonathan, alguien me pregunta ahí en el personal que si pudiese haber COVID renal y no pulmonar o no sistémico. Qué interesante, por supuesto que sí. Claro que sí pudiera haber. De hecho, sí está descrito alteraciones, digamos, en pacientes, voy a decirlo así, asintomáticos, tomando en cuenta no pulmonar, pues, que se presentan con SARS-CoV-2 nada más positivo y alteraciones urinarias como proteinuria, que es la más común. Claro que sí puede haber. Bien, otra pregunta que me hacen por aquí es ¿qué alteraciones pudiera dar el COVID a larga data o a nivel crónico? Claro, no lo sabemos, pero supongo, creo que nadie podría decirte esto, pues los datos más viejos serían un año, ¿no? Pero supongo que cualquier otra cosa y cualquier otra asociación que lo haga el daño renal agudo asociado a sepsis, es decir, enfermedad renal crónica en casi la mitad de los pacientes, asociación de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, pero recuerden que va mucho más allá, como osteoporosis, como cánceres, como sangrado tubo digestivo alto, por ejemplo. Así que, pues seguro, lo mismo asociado a estas enfermedades. Pero nada más para complementar, que me vino la idea en este momento, hemos visto cosas no COVID, pero que sí son COVID, es decir, cómo los pacientes dejaron de ir a consulta y llegan más complicados, cómo las enfermedades crónicas como enfermedad renal crónica grados 3A, 3B, se complican más porque no fueron a consulta. Es decir, no es COVID eso, pero tiene que ver con toda esta pandemia, ¿no? Sí, entiendo por experiencia vivida personal y por otros que realmente la incidencia de pacientes en diálisis en algún momento sí disminuyó porque los pacientes tenían mucho miedo de ir al hospital y la mortalidad en los pacientes crónicos, por lo menos en diálisis, también aumentó. Y eso probablemente aparte de lo que fueron las carencias de atención durante la parte del COVID y la infección de por sí del COVID. Claro, claro, así es. Pueden hacer sus preguntas en vivo, abrir sus micrófonos y por el chat, si así lo desean. Parece que todo quedó muy claro. Sí, quisiera comentar algo, Erwin, nada más, bueno, si es que no sale otra pregunta más. Una estrategia que estamos haciendo aquí sobre un tratamiento que leímos en la revista de Kidney 360, un tratamiento que están implementando en 2 hospitales de Massachusetts, en el cual dan niacinamida o vitamina B3. Como sabes, vitamina B3 pues la hemos utilizado históricamente en todos, algo prácticamente inocuo. Y aquí daban 1 gramo de niacinamida bajo la hipótesis de que la niacinamida protege a la célula del túbulo renal, la vuelve, digamos, una mitocondria, o decirlo así, una mitocondria más resistente al tipo de daño que provoca COVID. Y demostraron en una corte que en pacientes que les daban niacinamida con daño renal agudo, tenían significativamente menos necesidad de diálisis y aquellos que desarrollaban daño renal agudo severo se morían algo así, con 63% menos frecuencia. Así que desde que lo leímos, sé que es un estudio con muchas limitaciones propias de un retrospectivo, pues, pero pues como saben, no hay nada de esto, pues no hay nada para tratarlos. Así que hemos decidido dar niacinamida. Nosotros damos 1 gramo, súper barato, lo venden en todas las farmacias. Y pues como te decía, inocuo, se los damos, yo no he visto ningún evento adverso, obviamente. Así que lo estamos intentando y creo que pues tenemos que retarnos a nosotros mismos a buscar estrategias porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados nada más esperando dializar personas, ¿no? Y creo que esto pues los aliento a que lean el artículo y pues tomen su decisión. Excelente. Hay un comentario en el chat. Excelente la explicación, muy detallada y clara. Interesante saber la población de pacientes que han sido ingresados al programa de diálisis crónica. En el hospital civil o en la data que tú has revisado,
encontraste que los pacientes crónicos en diálisis, yo sé que allá en México es mucho más diálisis peritoneal que hemodiálisis, aquí al revés, aquí mucho más hemodiálisis que diálisis peritoneal, pero ¿viste un incremento de los pacientes crónicos o en diálisis internos por Sí, por COVID? supuesto. Sí, eso ha sido muy desafortunado. Hemos visto la trayectoria de los pacientes en diálisis que les da COVID severo, sobre todo que se intuban, pues 1 de cada 3 prácticamente se muere. Y también es un grupo con una extrema susceptibilidad. También nuestros ingresos al hospital de general en COVID, nosotros tenemos más o menos una capacidad para unas 100 camas de puro COVID severo. Y de estos 100 pacientes, unos 30 son pacientes con RCs crónicas o en diálisis. O sea, yo he notado muchísima susceptibilidad para desarrollar síntomas severos. Que aquí hay una pregunta, hay como dos preguntas en una. Dice, pacientes trasplantados, ¿alguna data de incidencia en falla renal aguda? Claro. También, obviamente, pues hemos visto algunos de ellos. Y aquí es muy variable. Los reportes, por ejemplo, franceses, alarmistas, decían que 1 de cada 3 trasplantados con COVID severo moría, ¿no? Y de ahí también las estrategias de manejo de quitar antimetabolitos rápido, guardarte el ICN y quitarlo en cuanto lo pudieras hacer, pero recientemente nos han enseñado el grupo de Cataluña de cómo cuando tú quites inmunosupresores en COVID y daño renal agudo, en trasplante, quitas inmunosupresores creo que es un año después, me parece, la tasa de filtrado es igual. Creo que esto es alentador porque nos permite ser más eficientes en el tratamiento de la infección severa en ese momento, quitando el inmunosupresor sin riesgo de que el injerto vaya a fallar. Pero nosotros tratamos el daño renal agudo por trasplante común y corriente como cualquier otro. Interesante. En la misma pregunta, ¿tienen más injuria renal aguda que la población general o menos los trasplantados? Sin duda pensaría, eso no lo sé, pero pensaría que más, al ser un grupo de enfermedad renal crónica, ¿no? Con todos los detalles que ya conocemos, pues la gran susceptibilidad renal de tener un túbulo que no funciona bien, un glomérulo que no funciona bien. Sí, exacto. En la incidencia, por ejemplo, estuve revisando en algún momento, 1 o 2 meses atrás, la incidencia de los pacientes, la mortalidad, por ejemplo, en los pacientes en España, y obviamente la enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad renal crónica se ingresaban mucho más y morían más que la población general. Y de los que tenían ya en una terapia renal sustitutiva, diálisis, hemodiálisis y trasplante, casi había un empate técnico entre diálisis peritoneal y trasplante, y obviamente lo de hemodiálisis se ingresaban y fallecían mucho más, pero probablemente porque tenían que ir a un hospital en ese caso, o sea que eran cuestiones de no per se de la terapia, sino del hecho de estar yendo a un hospital y quizás probablemente contaminándose. Claro, claro, exactamente. De acuerdo. Aquí hay una pregunta que dice, buenas noches, muchas gracias, muy bueno el tema, disculpe mi ignorancia, pero teniendo en cuenta que al recibir vacuna corremos el riesgo de percibir síntomas leves de cualquier enfermedad. Mi duda es la siguiente, una persona que ya presente o ha presentado infecciones renales, perdón, que se me fue, ha presentado infecciones renales o que tienen familiares con afección renal, ¿es posible que al recibir la vacuna, en este caso, Sinovac, que es la China, la que nosotros estamos en Dominicana recibiendo, pueda exacerbarse el daño renal o acelerar la propensión a desarrollar No insuficiencia lo renal? creo. No, no, para nada, no lo creo. Al menos los síntomas adversos reportados por vacunas, nunca he visto algo renal en general, nunca. Ok. Realmente aquí la Sinovac utiliza virus atenuado, y alguien que te dijo al principio, el doctor Guillermo Álvarez, realmente los efectos adversos que hemos tenido han sido muy pocos, quizá menos efectiva que la Pfizer o que la Moderna, pero realmente los efectos secundarios sí han sido muy pocos. Una pregunta. El uso de Remdesivir en pacientes con lesión renal aguda secundaria COVID, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es la doctora Claro, lo hemos Owen, usado, que te conoce. lo hemos usado Uh-huh. y lo hemos utilizado en pacientes en diálisis, inclusive con daño renal agudo en diálisis, y no necesitas hacer ningún ajuste, pues. Ya hay incluso documentos en Kidney International Report
alrededor de 30 pacientes utilizando en diálisis y con remdesivir y sin ningún ajuste. Y no hemos dado la dosis habitual de los 30 miligramos. Ok, otra pregunta. En pacientes que tienen injuria renal aguda, ¿qué terapia? ¿Convencional, o sea, intermitente, continua? Claro. ¿Cómo le va mejor, peritoneal? Nosotros no tenemos CRRT en nuestro hospital. Yo lo he hecho, digamos, de manera privada en muchos otros pacientes, pero en el hospital que yo trabajo no. Y utilizamos la que haya disponibilidad, desde peritoneal con la misma buena evolución que cualquier otro paciente agudo y también hemodiálisis intermitente, con obviamente ampliando la coagulación para lograr TPTs entre 45 y 60, pero nos ha ido muy bien, pues yo no he tenido ninguna queja haciendo esta anticoagulación con heparina, que es lo que utilizo, no he tenido muchos problemas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario, Erwin. Adelante, doctor. Felicidades, doctor. Muchas Doctor gracias. Flores. Mira, hay algo que me preocupa mucho con relación a los pacientes que hacen injuria renal aguda en COVID. Y es en el pobre seguimiento ulterior. Muchos pacientes hacen COVID leves o moderados y eso no están exentos de hacer algún evento de injuria renal aguda. Y son no detectados y pueden evolucionar mal. Pero también hay que tener en cuenta que de los que desarrollan injuria renal aguda hospitalizados, la mayoría, no la mayoría, pero un porcentaje importante, al momento del egreso, todavía no han resolutado el fallo renal. Entonces, Claro. son pacientes que tenemos que tener claro que deben ameritar un seguimiento ulterior para que no nos pase, como en este país pasa con muchas embarazadas que hacen preeclampsia severa y luego que nace la criatura, se van de alta a sus casas y más nunca vuelven al médico y llegan con enfermedades renal crónica a los 6 o... Ok. Salimos otra vez un segundito. Entonces, esos pacientes que hacen COVID moderado o grave, que ameritan internamiento, que hacen injuria renal aguda, pues cuando se recuperan del COVID, que son descargados del hospital, todavía tienen la enfermedad renal, pero el seguimiento es lo que estoy viendo y el referimiento temprano al nefrólogo luego del egreso. Eso tenemos que nosotros hacer hincapié, porque de no seguirlos adecuadamente van a ser renales crónicos en un futuro no muy lejano. Definitivo, doctor, qué buen comentario. Y quiero hacerles ver algo que sucedió con nosotros que no sabíamos qué hacer con estos pacientes. El paciente que se hemodializa en su unidad convencional de hemodiálisis, que tiene COVID, lo metíamos al hospital y al sacarlo, que aún tenía COVID, digamos en los primeros 7, 8 días se iba de alta, aún en teoría siguiendo transmitiendo COVID, ya no lo aceptaban en su unidad de hemodiálisis hasta que pasara y tuviera PCRs negativas. Y con esos pacientes estaban ahí literalmente volando pues sin unidades para dializarse y de nuevo tenían que ingresar ahora por complicaciones de subdiálisis. Pues no sé, en ese sentido, ¿cómo les ha ido a ustedes? Porque no tenemos nosotros unidades para crónicos con COVID, todas nuestras unidades eran para agudos. Bueno, adelante, doctor. Hay centros privados, por ejemplo, donde yo ejerzo a nivel privado, tenemos áreas de COVID dentro de para los pacientes crónicos. Hacen COVID y van a un área especial y se dializan mientras tengan hasta que no salga el PCR negativo, se quedan en esa unidad. En los pacientes públicos, aquí hay hospitales, unidades destinadas a recibir solamente los pacientes crónicos durante la pandemia. Y eso ha sido algo bueno para nosotros, porque tenemos por lo menos un lugar donde referirlos si son pacientes con enfermedad renal crónica. De acuerdo. Una pregunta. Quiero saber los pacientes que entran en insuficiencia renal debido al COVID, post-COVID, si salen de ese cuadro, porque he visto que aún siguen dializándose con azotado alto.
a una persona con algún tipo de enfermedad renal crónica, leve, moderada, le da COVID, hace una injuria renal aguda, se tiene que dializar. ¿Cuál es el pronóstico de esa persona a posterior? Claro. Pues muy malo, ¿no? De todos los pacientes, digamos, crónicos, por ejemplo, ahí la Corte estadounidense Stop aquí fue la que creo que pudiera sugerirte que de mayores pacientes dializados en New England está publicado, en donde vimos que esos pacientes crónicos que se agudizan y se dializan, la mortalidad es cercana al 50%, pues también es altísima, pues. Yo creo que es el peor grupo, yo diría que es el peor grupo, simplemente atrás de los de hemodiálisis crónica. Perfecto. El uso de filtros de inmunoabsorción en pacientes con tormenta de citoquinas, ¿qué experiencias ha tenido? Sí, claro. Hemos utilizado Cytosol. Lo hemos utilizado acorde a las sugerencias del proveedor, que es Fresenius. Nosotros, como utilizamos Cytosol, es poner un filtro, el primer cartucho, primero, bajo unos niveles de interleucina 2 más de 2000. Le dimos interleucina 2 más de 2000, filtro de Cytosol 12 horas el primero, lo tiramos, 12 horas el segundo, y a partir del tercer filtro, uno cada 24 horas, para que un paciente dure al menos 3 días conectado, es decir, 4 filtros va a utilizar un paciente. Y nos ha ido, 4 o 5 filtros, perdón. Nos ha ido un paciente muy bien. Honestamente vimos una mejoría súper notoria en los parámetros del ventilador, en el requerimiento de vasopresores, en los índices de aminas. Y en otro no. En otro, la verdad, siguió la trayectoria letal que llevaba y pues simplemente se murió rápido, ¿no? Son los únicos 2 pacientes. Aquí sigue siendo un filtro muy caro. El costo es inaccesible para la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en medio privado, en medio público. Con el trastorno de la coagulación secundaria al COVID-19 severo y hemorragia alveolar en pacientes renales en hemodiálisis, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y difícil la pregunta. Pues mira, esencialmente te voy a decir mi estrategia de anticoagulación, que ya la sistematizamos en el hospital. Si el paciente tiene menos de 70,000 plaquetas, que no es común, no anticoagulamos, no damos nada, ¿no? Si tiene más de 70,000, pero está recibiendo heparina o enoxaparina profiláctica en infusiones, por ejemplo, heparina, yo únicamente damos 300 unidades por hora de heparina en la hemodiálisis, y con esto alcanzamos los TPTs que te decía entre 45 y 60. Y claro que si hay algún sangrado evidente, intestinal, alveolar o de algún otro, no decidimos pues no dar anticoagulación. ¿Usas el dímero D? Sí, por supuesto. ¿Te basas en eso? Por supuesto. Honestamente no es una decisión que yo tome, porque dímero D más de 1000 en la unidad, en nuestros infectólogos e intensivistas, que son los que ven COVID y médicos internistas, dímero D más de 1000 dan anticoagulación a todos, así que pues prácticamente todos los de daño renal agudo que yo veo ya vienen con anticoagulación profiláctica. Perfecto. Muy interesante las preguntas. ¿Algunas otras preguntas? Sí, claro. Excelente, doctor Chávez. Muchas gracias por sus aportes. Me permite extender la invitación para continuar compartiendo con nosotros este tipo de charlas a la doctora Wanda Rodríguez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Un gusto, claro que sí. Bien, yo creo que estamos llegando casi ya al final, un minutico más, 30 segundos más. Si tienen alguna pregunta, escriban rápido. Que siempre lo escuchen en su podcast. Muy bien. Ahí viene la segunda temporada, ¿eh? En esta segunda temporada vamos a invitar no nefrólogos a hablar con nefrólogos, a cardios, a infectos, a gastroenterólogos, y creo que esto le va a dar un toque especial a las pláticas, van a ver. De verdad que te felicito por la parte del Twitter y el podcast, una muy buena iniciativa de alguien hispanoparlante que nos enseñe, y realmente sé que tuviste a Ronco, a Rocatay, o sea, ha tenido realmente muy buenos presentadores. Creo que... Ajá, adelante, doctor. Pues sí. Antes de finalizar, como tenemos algunos nefrólogos acá, recordarles que el próximo Club de Riñón va a ser el 29 y tenemos otro invitado de gala, que es el doctor Rolando Milor de Panamá.
patólogo renal. Asimismo, próximamente estaremos mandando esa invitación. Doctor Jonathan, muchísimas gracias por esta exposición. Se le agradece un paquetón realmente.